Muy buenas tardes. Es una hora difícil después del almuerzo el encontrarme con ustedes. Como decía algún expresidente, por favor, los que se estén durmiendo, entonces se van levantando en puntillas para que no me despierten a los demás. El tema que se me ha encomendado, que es el tema de la valoración del daño ambiental, yo quisiera en primer lugar agradecerle al doctor Horacio Moreno Correa los documentos que me hicieron llegar y por supuesto a la Contraloría General de Medellín por esta invitación tan honrosa en un tema donde francamente todos somos caminantes. El tema de medio ambiente trasciende lo que es precisamente la estructura del derecho clásico y precisamente yo quería al respecto como hacer una pequeña introducción, porque en realidad, digamos, la visión con la cual nosotros nos aproximamos al derecho tradicional en el tema del derecho ambiental y en el tema de la valoración del daño ambiental, por supuesto, tiene una connotación bastante distinta. Se ha dicho que el derecho ambiental es el derecho de la solidaridad y de la reconciliación, pero también es un derecho federador, porque es articulador de una cantidad de disciplinas y vivo. Si por complejidad se hace referencia a lo que está tejido en común, lo que está entrelazado según la expresión latina complexus, el derecho del medio ambiente es el escenario privilegiado para la interdisciplinariedad, pues en auxilio del derecho vienen otras disciplinas como la economía política, la ecología política, la cual propone una aproximación sistémica o cibernética de segundo orden a los medios, ciclos y equilibrios naturales que puedan estar amenazados. Aquí hago mención precisamente de una conversación que teníamos ahora con el señor Contralor a instancias de mis queridos compañeros del Consejo de Estado, el presidente Rafael Vergara, en particular el doctor Germán Bula y el doctor Jorge Octavio Ramírez, sobre la importancia de que el control vaya acompañado precisamente de una visión sistémica y interdisciplinaria. Como menciona Francesco de Castri en su obra La ecología del tiempo real, no plantear los problemas en su complejidad es impedir que estos sean resueltos. Por algo, la Declaración de Río del año 92 señala en el preámbulo que la Tierra es un todo, marcado por subinterdependencias. Estamos en presencia entonces de un derecho con vocación organizacional, en el sentido pleno de la palabra, donde las diferentes jurisdicciones se ven obligadas a dialogar en la frontera de sus competencias, y de ahí la imposibilidad de ubicarlo en el derecho público o en el derecho privado. Esto, ya que en el fondo el derecho ambiental es otra dimensión de todos los derechos, y no un derecho independiente de las otras disciplinas, precisamente porque el derecho ambiental no es un derecho que sea posible aislar. La noción de seguridad y de tiempo, ahora en el derecho ambiental, es diferente a la que se tiene en el derecho clásico. En el primer caso, el derecho ambiental opera por una decisión que asegura, sin embargo, el derecho ambiental tiende a verificar en el tiempo ciertas hipótesis que distan de constituir verdades intangibles, mientras la seguridad jurídica, en el sentido clásico del derecho, está destinada a organizar relaciones sociales estables. En derecho ambiental, la decisión debe confrontarse siempre frente a la incertidumbre. Un ejemplo de esto es el nexo de causalidad en las contaminaciones concausales, y el escenario donde se toma la decisión es raramente estable. De lo anterior
no resulta extraño que se sostenga que la ecología es por esencia la ciencia de la incertidumbre, de las discontinuidades, de los umbrales de las sorpresas, como bien lo señala Francesco Di Castri. En cuanto al tiempo, que es el segundo evento, mientras en el derecho clásico hay una vocación de estabilidad y de permanencia, en el derecho ambiental hay que enfrentar las vicisitudes que se pueden dar en el transcurso del tiempo. Por eso mismo existe la categoría de perjuicio existencial. La norma, aunque tiene una vocación de permanencia y de inmovilidad, debe conciliar dos tiempos en pie de igualdad, el de las generaciones presentes y el de las generaciones futuras. Es por eso que, a pesar de que se habla de una agenda ambiental que se desarrolla en un tiempo calendario, también se supone que cuando se haga la evaluación de las acciones emprendidas, haya una tendencia hacia que esas acciones perduren en ese tiempo. Por eso se habla de desarrollo sostenible y durable, pero también hay que propugnar por tomar decisiones administrativas y jurisprudenciales que, aunque seguras, tengan en cuenta los avatares que puedan presentarse después, es decir, durante el término en que transcurra la ejecución de la sentencia. Miren, por ejemplo, la sentencia del Consejo de Estado, que tiene una vocación a 30 años. Se nos podría decir que se presenta la teoría del cambio de circunstancias de hecho, pero en realidad, cuando ya se constate el cambio, se debe proceder a organizarlo, para lo cual hay que hacer una verificación sistémica de la existencia o no de que tal cambio se haya presentado y de que se derive de allí la modificación de la norma jurídica o de la licencia ambiental, lo que llama el diálogo de la experiencia y de la teoría. ¿Y dónde aparece el papel de los grandes principios del derecho ambiental? Prevención, precaución, consulta previa, el que contamina paga, para al mismo tiempo asegurar de la mejor manera posible la anticipación, la precaución, la responsabilidad y la legitimidad de un escenario futuro. La presencia de las denominadas ciencias exactas, vuelvo a lo que comentaba ahora el doctor Germán Bulla, no dejan de aportar al derecho positivo del medio ambiente reglamentaciones técnicas muy precisas, pero como se trata de ordenar la naturaleza misma es lo fundamental, hay que remontarse a las causas primigenias y superar el utilitarismo y lo simplemente funcional para desarrollar principios nuevos inspirados por la lógica de lo vivo. La biodiversidad, la bioética, los sistemas, los ecosistemas, la conservación y la perpetuación de las especies, aspectos que de manera necesaria implican al jurista en un modelo que transforma sin duda alguna la aproximación racionalista tradicional, ya que trasciende las fronteras temporales al estar dirigido a las generaciones futuras, así como el espacio nacional, porque analiza los problemas a nivel planetario antes que localmente, invocando siempre términos de mundialización y de globalización en la búsqueda de consensos y en la estipulación de grandes principios, como ocurrió en la cumbre de Estocolmo en 1972 y en la cumbre de Río en 1992. El derecho ambiental plantea el problema de la escogencia de los valores que van a orientar la decisión jurisdiccional y las herramientas de la decisión jurisprudencial que no pueden ignorar, a su vez, los diferentes sistemas de valores, pues el derecho ambiental no puede reducirse a una simple receta de desarrollo económico. Si bien el derecho consiste en la puesta en práctica de las políticas públicas, el derecho ambiental constituye la conciliación de intereses que no siempre es fácil entre desarrollo económico, preservación del medio ambiente y progreso social, lo que implica que no son conceptos simplificadores, sino que exigen comprender los sistemas complejos. Nada menos, en la semana siguiente, los días miércoles y jueves,
vamos a hacer una reflexión con el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Vivienda, el ministro de Minas, con respecto a cómo precisamente cada uno de los sectores concibe el territorio y a su vez el medio ambiente. La industria, territorio y medio ambiente. La minería, territorio y medio ambiente. La infraestructura, territorio y medio ambiente. La construcción, territorio y medio ambiente. Y por supuesto, las hidroeléctricas, territorio y medio ambiente. Porque cada cual piensa fraccionadamente el tema ambiental. Y por lo tanto, se requiere precisamente lograr una visión sistémica que permita el que organicemos el ordenamiento territorial a partir precisamente de unos sanos equilibrios, de tal manera que eso nos permita, evidentemente, el lograr no solamente una articulación entre las grandes ciudades con la gerencia integral de las cuencas hidrográficas, sino también de los que llaman ahora diamantes de ciudades que son economías complementarias y que por supuesto permiten el que cada cual, cada ciudad, cada sitio profundice en su verdadera identidad para precisamente aportar a la solidaridad de lo que se denomina ordenamiento territorial. Entonces, se habla entonces de un sistema complejo, dentro de otro sistema complejo, de un mundo dentro de otro mundo, por lo que no pueden alejarse jamás de la realidad y de cuestiones ciertamente reales, como por ejemplo el hecho de que los daños ambientales pueden ser francamente irreversibles. La naturaleza es lo que es, y es irreductible y exterior a la ciencia del derecho. Lo anterior no quiere decir que personas que no han sido preparadas como juristas se constituyan en unos ingenieros legisladores, pues hay que tener en cuenta que la ausencia de una cultura jurídica los puede conducir a ignorar principios generales y nociones fundamentales. Todo esto nos lleva a examinar a profundidad las normas con fines de claridad, así como el interés de examinar cómo es que operan esas normas sobre la naturaleza. Naturaleza esta que también comprende la naturaleza humana y la naturaleza social. Principios como el de precaución, de corrección, teniendo prioridad sobre la causa del daño y el principio de quien contamina paga, el principio de participación y la consulta previa a las minorías requiere una óptica interdisciplinaria y por supuesto compleja, una mirada exclusivamente jurídica, utilizando las categorías jurídicas clásicas, direccionada a comprender los elementos ambientales, se queda muy corta, y lo podemos observar en muchos fallos de la jurisprudencia colombiana. Esta cuestión específica es la que muchos no terminan de entender en Colombia y muchas veces tampoco en los eventos en que hemos podido participar en el exterior. Por ello mismo es que la naturaleza del objeto del derecho ambiental no puede conducir a una sobresimplificación jurídica, solo por el interés de clasificar o denominar como lo hacían los naturalistas de los siglos XVII y XVIII. Es necesario combinar, por tanto, una lectura jurídica con una lectura ecológica del mundo, sobre todo haciendo eco de la cuestión de que la ecología es una ciencia que plantea interrogantes, que construye conceptos, que permite comprender cómo funcionan las cosas y que tiende a tener en cuenta unos otros saberes disciplinarios. Recordemos nuevamente que los elementos de la naturaleza son objeto de la ecología antes que objeto de la ciencia jurídica, lo cual es fácil de confirmar al definir un ecosistema o la misma expresión biodiversidad. Con ideas simples, reductoras, unidimensionales, como las de los juristas tradicionales, no se pueden solucionar problemas complejos, multidimensionales o que implican conocimientos transversales. Como señala la profesora Verónica Lebrón, haciendo eco de esta premisa, el medio natural es un sistema autorregulado, autoorganizado, y tal autoorganización debe ser tomada en cuenta para una eficaz comprensión de los problemas ambientales. Miren, por ejemplo, cómo en el caso simplemente del río Bogotá,
el río Bogotá es una de las grandes cloacas del mundo, uno de los ríos más contaminados del planeta. Pero obviamente, ¿dónde desemboca el río Bogotá? En el río Magdalena. Entonces ahora se pretende hacer un dragado en el río Magdalena, lo que va a hacer es sencillamente, entre comillas, navegable toda esa inmundicia, que por supuesto va a llegar con mayor celeridad a bocas de ceniza, inclusive a empezar a dañar los corales de Isla del Rosario. Entonces, un sistema incide en otro sistema y por lo tanto, a diferencia nosotros de los ríos europeos, donde hoy tenemos la compañía de un colega alemán que nos hemos de alguna manera encontrado en otras oportunidades, uno dice, ¿por qué, por ejemplo, Medellín está logrando descontaminar su río? ¿Por qué el río Bogotá, que simplemente pasa por un departamento y desemboca en Girardot, en el río Magdalena, esos municipios no se ponen de acuerdo para efectos de una política ambiental, cuando en el río Rin existen 8, digamos, políticas ambientales de diferentes países que por supuesto lo han logrado? Como bien sostiene Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés, cuando nosotros actuamos, las opciones se escapan rápidamente a las intenciones de su creador y entran en un sistema de interacciones y retroacciones del medio que muchas veces se alejan de la ruta que inicialmente habíamos previsto. Es la denominada por Morin la ecología de la acción. La Resolutic, propuesta por el Club de Roma en el 91, donde para aquel entonces Colombia estrenaba su carta política, permite entender ya, en ese entonces, que la complejidad y la durabilidad imponen una aproximación globalizante compleja. Pensemos que más allá de la disciplina, lo importante y esencial es lo que es necesario a la disciplina misma, con el objeto de que esta última no sea automatizada y esterilizada. Todo ello nos envía al imperativo cognitivo formulado hace ya 3 siglos por Blaise Pascal, justificando un punto de vista metadisciplinario. Decía Blaise Pascal, todas las cosas son causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, inmediatas e inmediatas, y todas se entrelazan con un nexo natural e invisible que vincula a lo más lejano y a los más diferentes. Yo creo imposible conocer las partes, continuaba, sin conocer el todo, pero tampoco creo posible conocer el todo sin conocer en particular las partes. En pocas palabras, se trata, por supuesto, de ecologizar las disciplinas. A mí me parece muy importante, tendríamos la necesidad de mucho tiempo, pero vamos a mirar algunos aspectos de la digamos, uno de los grandes fenómenos y de los grandes impactos ambientales que ha tenido el planeta fue precisamente el derrame de petróleo en el Golfo de México. El caso del daño ambiental, que quizás ha sido el más grande de los impactos y que mayor deterioro produjo en el mundo, fue el de México, y nos resalta una cantidad de aspectos jurídicos que determinaron su procedencia y la tasación de los perjuicios, su indemnización, las multas y las penas que fueron impuestas. Como es sabido, el 20 de abril del 2010, la plataforma petrolera Deepwater Horizon explotó en el Golfo de México, acabando con la vida de 11 personas y derramando aproximadamente 5.5 millones de barriles de petróleo. El aceite derramado fue el doble de la cantidad del derrame de petróleo del Exxon Valdez frente a las costas de Alaska. Los impactos fueron múltiples: pérdida de vidas humanas, pérdida de la vida silvestre, los animales acuáticos y los peces, daños a la costa de la playa y de la pesca, pérdidas económicas a los pescadores, la industria turística, los hogares y las empresas, pérdidas económicas por los impuestos locales y estatales dejados de percibir. Los fundamentos legales considerados para efectos de determinar y tasar fueron los siguientes:
la ley de contaminación por petróleo, la ley de agua limpia, es decir, la ley federal en Estados Unidos que regula la contaminación del agua, la ley del Tratado de Aves Migratorias y la responsabilidad civil. Como intervinientes participaron la British Petroleum, opera una concesión del Departamento del Interior para la perforación offshore a efectos de OPA. El licenciatario es la parte responsable. Tras Ocean Limitada, que era una empresa de perforación mar adentro de petróleo, dueña de Deepwater Horizon. Halliburton, contratista de BP para perforaciones de pozos y cubiertas. La responsabilidad se determinó en los siguientes factores: todos los gastos de remoción efectuados por los gobiernos federal, estatales y tribales o por cualquier persona que hubiera actuado en consonancia con el Plan Nacional de Contingencia Federal. Por otra parte, los costos son pagados por la parte responsable del derrame de petróleo o por el Fondo Fiduciario de Responsabilidad, financiado con un impuesto de 5 centavos por cada barril de petróleo. Los reclamos presentados por los administradores de recursos naturales, federal, estatal o tribal, se refirieron a los siguientes. Primero, la pérdida de mamíferos marinos y terrestres, aves, pescados, mariscos, marina y los ecosistemas acuáticos. Pérdida de uso recreativo. Pérdida de recursos culturales. Los posibles medios de defensa frente a la responsabilidad tienen que ver, de acuerdo con la ley estadounidense aplicable, con un acto de Dios, acto de guerra o un acto u omisión de una tercera parte como la única causa del incidente. Sin embargo, en este caso no le fue posible a la BP demostrar ninguna de estas causales, por lo que se le atribuyó plena responsabilidad en la causación del daño, es decir, la existencia del nexo causal entre el daño ambiental y la acción o omisión de la compañía. Dentro de las indemnizaciones y sanciones declaradas en este caso se destacan las siguientes. Bajo la ley de agua limpia se contemplan sanciones civiles y penales. Las multas civiles son de hasta $1.100 por barril, derramado sin límite, y si existió negligencia grave, la sanción será de $4.300 por cada barril derramado. En lo que respecta a la multa, el juez Karl Bavier dictaminó que el derrame de crudo fue el resultado de una negligencia grave por parte de la BP y aseguró que la petrolera había sido imprudente en su conducta. El juez aseguró que la BP tiene un 67% de la responsabilidad del derrame, mientras el dueño de la plataforma Transocean tiene un 30% de la misma y el contratista Halliburton solo un 3%. Asimismo, se reitera que estas multas se imponen únicamente desde el punto de vista civil, lo que no tiene nada que ver con el costo de descontaminación, la limpieza de la costa, ni con los daños compensatorios, ni con los costos de restitución de los recursos naturales. De otro lado, la BP acordó crear un fondo para indemnizar a los perjudicados por el derrame en la suma de $20 billones administrado por una entidad independiente. Debido a la extensión del daño, la BP acordó con el gobierno un mecanismo de compensación de todos los daños causados a pescadores y agentes de turismo. La idea de la creación del fondo es que las personas afectadas no tengan que demandar independientemente a la BP, sino acudir a ese fondo y mostrar, por ejemplo, las estadísticas de pesca de camarón en los últimos 2 años, para que así se le pague lo del daño o daños dejados de percibir, el producido de la actividad, lo mismo para la industria del turismo y otros. Los indemnizados incluyen a los dueños de propiedades, pescadores, dueños de hoteles y de restaurantes y otros directamente afectados por el derrame. En cuanto a la responsabilidad penal, la BP pagó 4.000 millones en multas penales desglosadas de la siguiente manera: 5.5 millones por cargos de delitos graves relacionados con la negligencia de los funcionarios de la Deepwater Horizon,
1.15 mil millones por concepto de reembolso al Fondo Fiduciario de Responsabilidad por Derrames Petroleros, 2.394 millones para la restauración de los recursos naturales, 100 millones de dólares para el Fondo Norteamericano de Compensación de Humedales por violaciones a la ley del Tratado de Aves Migratorias, 0.5 millones por obstrucción al Congreso. Estas son, a grandes rasgos, las responsabilidades que se generaron alrededor del asunto del derrame de petróleo del Golfo de México, las cuales nos permiten hacernos una idea del alcance e impacto que aquellas pueden generarse a través de los distintos tipos de daño ambiental. Teniendo lo anterior como abrebocas, se desarrollará lo pertinente al tema, objeto de esta exposición, y vamos a hacer algunas referencias a la constitucionalización de la responsabilidad fiscal a la luz de la generada con ocasión del daño al medio ambiente. La naturaleza y razón de ser del ordenamiento jurídico se explica actualmente a partir de los valores que irradian el Estado constitucional de derecho por oposición a aquellos que otros defendían el Estado de derecho positivo. Por ello, la Carta Política del 91 estableció unos fines esenciales al Estado social de derecho que determinan el parámetro a seguir para el ejercicio de la función pública. Para la consecución de los fines esenciales del Estado es fundamental garantizar la eficaz defensa y protección del patrimonio público, lo cual es posible mediante esquemas eficaces de control fiscal. En el patrimonio público no es objeto de un sano y eficiente manejo, objetivos como el de promover la prosperidad y el bienestar general no serán de posible realización, de ahí lo esencial de la labor de las Contralorías. Yo quisiera precisamente que reflexionáramos si en estos momentos, digamos, los instrumentos del control fiscal en materia de medio ambiente son bastante, digamos, restringidos y son bastante limitados, no solamente desde el punto de vista de logístico, sino también de su, diría uno, preparación científica, situación que se agrava, por supuesto, en una situación como la que está viviendo el país, precisamente, y que ustedes pues no son ajenos al tema precisamente de lo que denominan posconflicto, que en realidad sería posviolencia. El conflicto siempre existirá, pero en realidad, como en situación de normalidad, diría uno, el control sobre una extensión territorial tan amplia como la de Colombia, con una riqueza tan extraordinaria en diferentes aspectos del medio ambiente, cómo se puede hacer un control cuando realmente ni siquiera la seguridad ciudadana eventualmente puede, digamos, garantizarse en el estado actual de cosas. El ambiente como patrimonio público. El medio ambiente es un bien jurídico amparado por la acción de responsabilidad fiscal. El bien jurídico tutelado por la acción de responsabilidad fiscal corresponde al patrimonio público, esto es, el conjunto integral de bienes y fondos que posee esa cualidad distintiva y cuyo régimen, tanto para su determinación como para su administración y manejo, se encuentra predeterminado en la Constitución y las leyes y de manera especial e igualmente cumple un papel finalístico en términos de gestión y servicio público. El manejo, administración y naturaleza del medio ambiente como bien patrimonial público cuenta con consagración constitucional en el capítulo 3 de la Constitución Política sobre derechos colectivos y el ambiente. El medio ambiente sano como fin esencial del Estado es un bien jurídico amparado por la acción de responsabilidad fiscal. Vale la pena acudir a lo señalado por la sección primera en sentencia del 22 de enero del 2015, en la que se puntualizó sobre el marco constitucional referente al medio ambiente y se dice: el artículo 49 de la Constitución Política dispone que el saneamiento ambiental y la atención de la salud son servicios públicos a cargo del Estado, en cuya prestación debe garantizarse a toda persona el acceso a los servicios orientados a su promoción, protección y recuperación.
El artículo 79 reconoce el derecho que tienen todas las personas de gozar de un ambiente sano y estable como deber del Estado, la protección de la diversidad e integridad del ambiente. Asimismo, el artículo 80 superior proclama el deber estatal de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, lo mismo que su conservación, restauración o sustitución. Y fija como mandato constitucional la obligación de las autoridades de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Por su parte, se destaca la conceptualización aportada en la sentencia del Río Bogotá por la misma sección. Este concepto ha sido una preocupación mundial que se manifestó desde la Conferencia de Estocolmo del 72 hasta la Conferencia de Desarrollo y Medio Ambiente de Río en el 92, a la que ya nos referimos, y el mismo guarda consonancia con la conceptualización referenciada en la sentencia del Río Bogotá. La definición ofrecida por el informe Brundtland, Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo de Madrid, en 1998, señala que este es, comillas, el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Cierra comillas. El anterior concepto se complementa con el adjetivo humano para subrayar la indisoluble unión entre la problemática ambiental y el concepto de lo social. Es así como el ambiente, como patrimonio colectivo, aunado a la definición de desarrollo sostenible, que se convierte a su vez en patrimonio de las generaciones futuras, implica el traslado de la titularidad del derecho a personas que no existen todavía en el presente. El patrimonio ambiental es una categoría jurídica patrimonial para efectos de la responsabilidad fiscal. El concepto de patrimonio ambiental envuelve todos los elementos constitutivos del ambiente, como son los recursos naturales renovables y no renovables, minerales, tierras, bosques, aguas, etc. La titularidad de dicho patrimonio no expresa una propiedad sobre él en el sentido civilista, sino una pertenencia de carácter plural de la nación o la sociedad como patrimonio público. El patrimonio ambiental como objeto de la responsabilidad fiscal. La gestión ambiental se establece en el artículo 80 de la Constitución Política, en el que se señala que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración, sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. El artículo 399 de la Constitución Política, sobre el contenido del Plan Nacional de Desarrollo, indica que en este se señalarán las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. Precisamente a raíz de la providencia del Río Bogotá, el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección de Planeación Nacional incorporaron dicha providencia al interior del Plan Nacional de Desarrollo como piloto, como modelo precisamente de gerencia estratégica de las demás cuencas, y sobre eso precisamente vamos a hacer la discusión la semana siguiente aquí mismo en la ciudad de Medellín. El artículo primero de la Ley 610 del 2000 indica que la responsabilidad fiscal se genera frente a los servidores públicos y los particulares cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta causen por acción o omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. La responsabilidad fiscal ambiental tiene como presupuesto la existencia funcional o contractual de actos propios de gestión fiscal por parte del agente gestor en relación con ese patrimonio. El agente gestor debe ser sujeto capaz jurídicamente para administrar o manejar el patrimonio ambiental. De otro lado, se ha señalado que la normativa ambiental es el instrumento primordial de la gestión ambiental. La doctrina ha considerado que el componente de las acciones desplegadas por el Estado para adelantar la gestión ambiental se ha circunscrito a la expedición de normas y al control y vigilancia sobre su cumplimiento, a la que se le ha denominado comando y control.
Así, cuando un gestor público ambiental, en ejercicio de esas funciones o en virtud de un contrato que le otorgan capacidad jurídica para administrar el patrimonio ambiental, da origen a un daño económico sobre el mismo, es sujeto de responsabilidad fiscal. Daño ambiental y cuáles son las competencias para su determinación. Las contralorías tienen competencia en materia de valoración de los costos ambientales. Esta facultad les fue asignada por la Constitución y la ley, que se manifiesta en la vigilancia de la gestión fiscal del Estado, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales, tal como se indica en el artículo 267. Al Contralor General de la República compete por su parte la función de presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente, en los términos indicados por el artículo 268, numeral séptimo. Esta función se replica para los contralores territoriales ante las corporaciones administrativas de este nivel. Para cumplir con la anterior misión, la Ley 42 de 1993 se dispuso en el artículo 46 un poder reglamentario en cabeza del Contralor así: el Contralor General de la República, para efectos de presentar al Congreso el informe anual sobre el estado de los recursos naturales y el medio ambiente, reglamentará la obligatoriedad para las entidades vigiladas de incluir en todo proyecto de inversión pública, convenio, contrato o autorización de explotación de recursos, la valoración en términos cuantitativos del costo-beneficio sobre conservación, restauración, sustitución, manejo en general de los recursos materiales y degradación del medio ambiente, así como su contabilización y el reporte oportuno de la Contraloría. Aquí yo quisiera precisamente que ustedes reflexionaran. Más adelante vamos a mirar el tema ya, digamos, con mayor profundidad de lo que es el daño ambiental y, por supuesto, el solo daño intrínseco, como todo el daño instrumental. Entonces, por supuesto, implica unos criterios y unos manejos con una visión sistémica que, por supuesto, trascienden lo que es el derecho tradicional y, por tanto, las formas de apreciación. Tanto es así que inclusive ya en Europa, por ejemplo, hay unas investigaciones y se ha tratado de hacer una nomenclatura de los diferentes daños, tanto de los daños que afectan al ambiente en sí mismo como que afectan al hombre, bien desde el punto de vista colectivo, bien desde el punto de vista individual. Y se ha llegado a una serie de consensos, bien en algunos aspectos mirando desde el punto de vista jurídico, porque la visión de los economistas también enriquece, por supuesto, esta mirada. Si nosotros, por ejemplo, examinamos, les decía, la providencia del río Bogotá, diría uno que la visión de los economistas fue trascendental, en la medida en que precisamente nosotros los abogados osamos y pretendemos leer las normas de una manera tradicional, de acuerdo a una manera literal y de acuerdo al derecho clásico. En tanto que muchas de esas normas hay que mirarlas como un instrumento precisamente de transformación, de metamorfosis. Primero tenemos que comprender cuál es el fenómeno ecosistémico, cuáles son los verdaderos problemas que se van a solucionar y posteriormente buscar las normas que permitan solucionarlos. Ese derecho de alguna manera es un cambio completo y que transforma la mentalidad de los jueces ambientales. Hay, por ejemplo, en el caso del río Bogotá, hay una articulación. Nosotros los juristas siempre tratamos de mirar parceladamente la realidad y, por supuesto, entonces para nosotros lo único que existe es la normatividad. Cuando uno va a examinar un tema ambiental, por supuesto tiene que mirar cuál es el macrosistema. En el caso del río Bogotá existen dos sistemas. Un sistema que es el sistema hídrico en sí mismo,
Y por supuesto, ese sistema, como cualquier sistema, tiene subsistemas. Tiene cuenca alta, cuenca media, cuenca baja. Por otra parte, existe otro sistema que es el de ordenamiento territorial. Entonces, en la medida en que exista un buen manejo del territorio, por supuesto, hay una descontaminación, y al existir la descontaminación por ese buen manejo del territorio, el territorio sube de precio y por lo tanto todo el tema, digamos, impositivo de parte del Estado, de los prediales y de las diferentes tasas, por supuesto se mejora, lo que crea un círculo virtuoso. Entonces, en lugar precisamente de hacer sentencias o, digamos, partes resolutivas retóricas, esta sentencia primero dio 89 órdenes y por posterioridad una aclaración dio 143 órdenes precisas. Se pretende precisamente que se miren el tema del perjuicio desde el corto, desde el mediano y desde el largo plazo, y que cada subsistema, a pesar de que tiene en común con los otros subsistemas, tiene unos elementos comunes y unos problemas comunes, en realidad cada subsistema tiene sus propios problemática específica y por lo tanto requiere de unos indicadores de medición que permitan cuantitativamente y cualitativamente ir midiendo el progreso de la ejecución de la providencia. Eso implica un esfuerzo, digamos, grande por parte de los organismos de control y por parte de los jueces, porque por supuesto tienen que de alguna manera trabajar en la zona de frontera con las otras disciplinas. Las disciplinas son compartimentadas para efectos de una organización mínima, pero todo lo que es la evolución y todo lo que es el desarrollo disciplinario se da en la frontera de nuestra disciplina con las diferentes disciplinas. Y todos los aspectos y todos los, de alguna manera, los problemas se dan en la realidad, en esa frontera. Jamás, digamos, encuentra uno la solución en los libros, porque el libro está escrito por especialistas, por personas monodisciplinarias. Entonces, la valoración del costo ambiental se soporta técnicamente en la metodología que diseña el Ministerio del Medio Ambiente. El artículo 5º, numeral 43 de la Ley 99 del 93 establece que corresponde a dicho ministerio establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. Podría inferirse que existe una competencia compartida para la valoración del costo ambiental así. El Ministerio de Medio Ambiente establece metodologías de valoración de costos ambientales, determinación de tasas ambientales, evaluación de impacto ambiental, presentada por el peticionario de una licencia. La Contraloría tiene facultad para valorar costos ambientales tanto en la esfera del control fiscal como para la determinación del daño ambiental en los procesos de responsabilidad fiscal. Las Contralorías pueden acudir a la metodología establecida por el Ministerio del Medio Ambiente, por lo que se adopta el documento técnico, guía metodológica para valoración de bienes, servicios ambientales y recursos naturales, en el cual se establecen las metodologías de valoración de costos económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. Ante la ausencia, frente precisamente al vacío existente, yo he conocido, por ejemplo, trabajos que ha hecho la Contraloría de Medellín y que por supuesto son, yo creo, absolutamente rescatables y válidos en la medida en que este derecho ambiental y este derecho de daños ambientales, más que un derecho propiamente, estrictamente jurídico, hay una capacidad discrecional mínima, en tanto que realmente el derecho ambiental se hace a partir de la frontera con esas otras disciplinas y con verdaderos experticios que por supuesto van en un momento determinado a soportar y validar las investigaciones fiscales que se hagan por parte de las diferentes contralorías. Los costos ambientales se definen como la cuantificación del impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente
y la evaluación de la gestión de protección y conservación, uso y explotación de los mismos, según el artículo 8 de la Ley 42 del 93. La valoración ambiental así definida en el artículo 8 supone los siguientes aspectos: cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente, y la evaluación de la gestión de protección, conservación, uso y explotación. Cuantificar el impacto por el uso o deterioro implica determinar los principales efectos e impactos ambientales de la perturbación producida por las actividades productivas y asignarles un costo económico. Estimar los cambios en los niveles individuales de bienestar debido a los cambios en la provisión y calidad de los recursos naturales y el medio ambiente. La valoración de los costos ambientales se debe realizar previamente y antes de la intervención o fase previa de un proyecto. Así se determina su viabilidad en términos de costo-beneficio, permitiendo destacar las opciones que más impactan negativamente. El ente de control fiscal debe verificar si las entidades sujetas a control realizaron la valoración determinada en la cuantificación del impacto que tuvo sobre el ambiente la respectiva actividad. La evaluación de la gestión implica el control de esta en sí misma y la de los resultados. Eso es fundamental. El control de gestión es el examen de la eficiencia y la eficacia de las entidades en la administración de los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la identificación de la distribución del excedente que éstas producen, así como de los beneficiarios de su actividad. El control de resultados es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adaptados por la Administración en un periodo determinado. Con fundamento en ese mismo artículo 8, el órgano fiscal debe evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los recursos naturales y luego realizar un balance entre costos ambientales calculados previamente para establecer la existencia o no de los daños ambientales provocados en ejercicio de la gestión fiscal ambiental para determinar si hay lugar o no a la responsabilidad fiscal. El daño ambiental para efectos de la responsabilidad fiscal. Para efectos de determinar la responsabilidad fiscal se precisa la estimación de la cuantía, la demostración objetiva del daño y prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño. Para lo anterior se debe tener en cuenta que valorar los costos ambientales es un proceso que requiere cuantificación y estimación física de los impactos ambientales y segundo, cuantificación económica de los recursos naturales existentes, el inventario. Ahora bien, ¿será posible establecer la existencia de un detrimento ambiental cuando haya diferencia entre los costos y los beneficios ambientales en una determinada actividad o proyecto y la misma no hubiera sido mitigada, corregida o compensada debidamente por el causante? Cuando por acción o omisión se lesione, destruya o altere gravemente el ecosistema. Es necesario referirnos ahora a algunas cuestiones en torno a la identificación y delimitación del daño. Determinar el daño producido al ambiente y establecer su valor no es tarea fácil. La jurisprudencia tampoco proporciona mayores elementos al respecto. Laurent Neyret, en su conferencia presentada en el 2006 en el coloquio La reparación de los atentados al medio ambiente en la Corte de Casación francesa, señala que se podría calificar el derecho de la reparación de los ataques al medio ambiente como un derecho sin consistencia e incluso hablar de hostilidad del juez ante la reparación de los ataques al medio ambiente. Sobre la dificultad de proporcionar valor a la naturaleza, ejemplifica Neyret: ¿cuánto vale una garza real abatida por un cazador furtivo? ¿Cuánto vale un ecosistema marino alterado por una contaminación de hidrocarburos? Los importes asignados en la jurisprudencia francesa son variables. Así pues, se encuentran decisiones que asignan €1 simbólico para la muerte de un ave rapaz o la de un lobo, cuando otros conceden €150 para la captura de un pájaro que pertenece a una especie protegida. Ello resulta revelador de la dificultad que enfrentan los jueces cuando deben calcularse un perjuicio
que no es de naturaleza pecuniaria. Esta dificultad, y por eso decíamos que hay un enfoque jurídico y un enfoque económico, esta dificultad desde luego se refleja también frente al órgano de control fiscal. Las dificultades identificadas en torno a la valoración de los perjuicios en los procesos judiciales conllevaron a que Neiret Loren y Martín Gilés presentaran la nomenclatura de los perjuicios ambientales, cuyos aspectos principales sugieren lo siguiente. En materia de perjuicios ambientales existe un acuerdo más o menos generalizado que se distingue entre perjuicios que afectan al ambiente como tal y que afectan al hombre. Los perjuicios causados al ambiente, es necesario aquí tener en cuenta la noción de ecosistema, complejos dinámicos formados por comunidades de plantas, animales y microorganismos y por su entorno no viviente. La interacción de estos forman unidades funcionales. Los elementos del ambiente se entienden como diversos componentes de los ecosistemas, independientemente de la estructura o funcionamiento de estos últimos. Los elementos del ambiente pueden ser o no objeto de protección jurídica específica. Los perjuicios causados al ambiente se definen como un conjunto de atentados contra un ecosistema en su composición, su estructura y o su funcionamiento. Estos perjuicios se manifiestan como un ataque a los elementos y o a las funciones de los ecosistemas, independientemente de sus repercusiones en los intereses humanos. Ojo, el atentado es perjudicial cuando se le califica como mensurable, suficiente, cuantificable, significativo, notable, sustancial, que no sea insignificante, grave e irreversible. Esto significa que no se requiere únicamente que existe un atentado y que éste afecte el ambiente, sino además que el mismo pueda ser calificado en una de las categorías allí señaladas. Dentro de esto se encuentran los atentados contra los suelos y sus funciones, el aire, la atmósfera y sus funciones, el agua, los medios acuáticos y sus funciones, las especies y sus funciones. Atentados contra los suelos y sus funciones son los ataques dirigidos a la textura o estructura física, química o biológica de los suelos, capaz de afectar su estado ecológico, sus cualidades y sus funciones ecológicas. Pueden tomar la forma de una contaminación, erosión, disminución de la materia orgánica, un derrame, un deslizamiento, una salinización, una impermeabilización y compactación o un empobrecimiento de la diversidad biológica de los suelos. Por funciones ecológicas del suelo se entiende el papel que juegan en el seno de los ecosistemas, por ejemplo, servir de hábitat a la biodiversidad, contribuir al almacenamiento, filtración y transformación de los elementos nutritivos de las sustancias y del agua y contribuir a la recarga de las fuentes subterráneas, a la captura del carbono o incluso a la regulación del clima. Los atentados contra el aire, la atmósfera y sus funciones. Si ustedes me permiten, porque ya se nos está acabando aquí el tiempo y tenemos ¿Podemos continuar? Básicamente porque estamos entrando, digamos, como en las especificidades, digamos, ya en cada uno de los casos del daño ambiental, para que posteriormente ustedes formulen sus inquietudes. Son los ataques dirigidos a la calidad del aire o la atmósfera, capaces de afectar sus funciones ecológicas. Pueden tomar la forma de una modificación de la composición del aire o de la atmósfera. Por funciones ecológicas del aire o de la atmósfera se entiende el papel que ellos juegan en el seno de los ecosistemas, como por ejemplo, servir de soporte a la biodiversidad, absorber la radiación solar ultravioleta o participar en la regulación del clima. Los atentados contra el agua, los medios acuáticos y sus funciones son los ataques, diríamos, de la FARC. Son los ataques dirigidos contra las aguas superficiales o subterráneas, territoriales o marinas, así como a los medios acuáticos como los cauces de agua, los lagos, los planos de agua y las zonas húmedas, capaces de afectar su estado y su potencial ecológico, sus cualidades y funciones ecológicas, así como su libre circulación.
Estos ataques pueden tomar la forma de perturbaciones bien hidrológicas, biológicas, térmicas, físicas o químicas. Por funciones ecológicas de las aguas y de los medios acuáticos se entiende el papel que juegan dentro del ecosistema, como por ejemplo servir de soporte a la biodiversidad, contribuir a la sedimentación, eliminación de elementos que polucionan, a la compensación de la insuficiencia de las precipitaciones pluviales o a la regulación del clima. Los atentados contra las especies y sus funciones son dirigidos contra la fauna y la flora, pueden manifestarse con la mutilación, la destrucción o perturbación de los animales. La destrucción, el corte, mutilación o erradicación de la cosecha o la extirpación de vegetales. La erradicación, debilitamiento, disminución o la dilución de una especie, subespecie o población. La destrucción, alteración y degradación de un hábitat. Por funciones ecológicas de una especie se entiende el papel que ella juega o puede jugar dentro de un ecosistema, como por ejemplo, según las especies, la polinización de las plantas, la dispersión de granos, el sostén de un hábitat o de una fuente de alimentación para otras especies, la captura del carbono, la regulación del clima, el mantenimiento de la diversidad biológica necesaria para la supervivencia de las poblaciones. Están, por otra parte, los perjuicios causados al hombre, que decíamos que pueden ser perjuicios colectivos, que son los ataques que afectan intereses humanos superando la suma de intereses individuales y que afectan los beneficios colectivos derivados del ambiente o que deterioran la defensa del ambiente en sus diferentes aspectos. Se destacan los atentados contra los servicios ecológicos. Corresponde a una disminución del bienestar o los beneficios que los seres humanos obtienen de los elementos del ambiente o de sus funciones ecológicas, además e independientemente de la alteración de los beneficios individuales y claramente identificados, como por ejemplo para la producción. Atentados a los servicios ecológicos pueden revestir diferentes formas según la naturaleza de los servicios que sean afectados. Los atentados a los servicios de regulación consiste en la alteración de la capacidad del ambiente para modular los fenómenos en un sentido favorable al hombre, como la polinización o la regulación del clima, global o local, la regulación de la calidad del aire, de los flujos hídricos o aún de las enfermedades o de los riesgos naturales. Los atentados a los servicios de aprovisionamiento consisten en la alteración de los servicios que el ambiente proporciona al hombre, como los alimentos, los materiales y fibras, el agua dulce, las bioenergías o los productos bioquímicos y farmacéuticos. Lo que se llama los atentados a los servicios culturales se refieren a la disminución del bienestar colectivo de los órdenes espiritual, recreativo y cultural derivados de la civilización estética y ciencia proporcionada por el ambiente. Los atentados a la misión de protección del ambiente son los ataques dirigidos a los intereses colectivos defendidos por las personas públicas o privadas encargadas de la defensa del ambiente en sus diferentes aspectos. Este perjuicio se puede caracterizar por la considerable disminución de los esfuerzos que han desarrollado esas personas para cumplir su misión en presencia de un daño o una amenaza inminente de daño ambiental. Los perjuicios económicos resultantes de un daño ambiental. Estos perjuicios reagrupan el conjunto de atentados contra los intereses individuales de orden patrimonial. Pueden dividirse en tres categorías: los costos causados y porvenir resultantes de los perjuicios causados al ambiente, los atentados contra los bienes, las pérdidas en el beneficio o utilidad esperados, los costos causados y porvenir resultantes de los perjuicios causados al ambiente. Son los gastos razonables en que se ha incurrido o puede incurrirse en caso de daños perjudiciales causados a los ecosistemas. Pueden presentarse en las siguientes formas: costos de las medidas de prevención, costos de las medidas de limitación, costos de las medidas de reparación, costos de las medidas de comunicación, costos adicionales. Los atentados contra los bienes. Entonces, estos se derivan, por ejemplo, en las pérdidas en el beneficio de la ganancia esperada, los perjuicios morales resultantes de un daño ambiental, los perjuicios corporales resultantes. Entonces, en conclusión,
La biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas son indisolubles, especialmente cuando se trata de lograr una verdadera restauración en lugar de una simple compensación por daños ocasionados al ambiente. Las metodologías o esquemas de determinación de valoración varían en función de la tipología de recurso natural comprometido con el daño, su dimensión temporal, espacial y los efectos del mismo, sean estos con respecto al ambiente o al hombre, entendido individualmente o como comunidad. La adopción de este listado de perjuicios en la práctica judicial y la responsabilidad fiscal debe permitir una mayor claridad en el ámbito de la responsabilidad ambiental al definir las diferentes clases de perjuicios reparables en caso de un atentado contra el ambiente. Entonces, yo simplemente quisiera hacer énfasis en que precisamente estamos en presencia de un daño que por supuesto tiene unas características en el tiempo y desde el punto de vista de la seguridad jurídica muy diferentes al derecho clásico. Es precisamente, decía al principio, que todos somos, digamos, caminantes en este aprendizaje y por lo tanto pues tenemos que tener, digamos, metas de control fiscal de corto, de mediano y de largo plazo. Evidentemente, el hacer un censo, como pretendía alguna providencia de los micos de la selva, del Amazonas, pues por supuesto, si no se hace el censo desde hace muchos años de los seres humanos del país, pues es difícil que se haga un censo por parte de una corporación autónoma de las especies animales y de las que pueden estar en vía de extinción. Entonces tenemos que ser muy realistas en un país de tanta riqueza y con tantos riesgos y con tantos atentados como los que se vienen sucediendo. Por lo tanto, las providencias tienen que ser pertinentes, las providencias no pueden seguir siendo retóricas y tampoco pueden ser de alguna manera ilusos o utópicos los procesos de control fiscal. Yo creo que evidentemente las compañías y los intereses, la inversión, que es bienvenida, de alguna manera tiene unas reglas de juego muy claras y está sometida en muchos países a unas reglas de juego muy claras. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer viable esa aparente antinomia entre desarrollo económico y medio ambiente, sea eso, una aparente antinomia, que no sea una antinomia habida cuenta de que no podemos impedir el desarrollo, de que existen eventos, aspectos que no se pueden tocar, otros que se pueden tocar con cierta regulación y otros que evidentemente pueden ser objeto de explotación. Pero no podemos tampoco frenar y pensar que todos los ecosistemas pueden quedar en estado primigenio, habida cuenta de que no tendríamos un desarrollo sostenible, sino que lo que tendríamos para entregarle a las nuevas generaciones es un subdesarrollo sostenible. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Marco Antonio. Vamos a proceder entonces a las preguntas. Dice, según el ordenamiento jurídico del país, ante la carencia más bien de metodologías para la valoración del daño ambiental, ¿es posible y práctico que las autoridades ambientales realicen esta tarea para las contralorías? Sería la primera pregunta. ¿Sí? La segunda pregunta sería, ¿cómo se relaciona concretamente un daño ambiental por la omisión de un ente auditado respecto a la responsabilidad fiscal? Estas son preguntas del público asistente. Adelante. Bueno, en realidad yo he tenido la oportunidad de mirar
un poco el tema de las metodologías. Gracias, pues, decía al doctor Moreno que me facilitó un excelente trabajo realizado por la Contraloría de Medellín. Y creo que en realidad estas metodologías, por supuesto, el derecho ambiental tiene una característica también muy especial, o tiene unas características que lo diferencian del derecho tradicional y del derecho clásico. En particular, que no es un derecho de coerción, sino que es un derecho de negociación, es un derecho de conciliación. Uno diría que el derecho ambiental es un derecho de adhesión. Entonces, precisamente, si los organismos de control, si los órganos judiciales, como fue el caso precisamente de la sentencia del Río Bogotá, lográramos, porque la metodología puede tener unos criterios comunes, pero la naturaleza de cada daño a los que hicimos referencia, por supuesto, implica ciertas especificidades que, por supuesto, se pueden consensuar con un sistema nacional ambiental que deje precisamente de estar aislado. El sistema nacional ambiental está bien concebido, pero esa atomización de los poderes políticos y el hecho de que haya una superposición de competencias, por ejemplo, entre el Sistema Nacional Ambiental, las corporaciones autónomas regionales, las áreas metropolitanas, las secretarías ambientales de cada una de las ciudades y las secretarías ambientales de los departamentos, hacen que, por supuesto, frente a un objetivo común como es el que es antinomia entre desarrollo y medio ambiente, obtenga, por supuesto, unos equilibrios y unos balances. Implica necesariamente el que haya, a partir, por ejemplo, del trabajo que se ha hecho por la Contraloría de Medellín, que sentemos a varias contralorías con el Ministerio, por ejemplo, de Medio Ambiente, y establezcamos unos consensos mínimos, unos aspectos, unos criterios fundamentales, y ya posteriormente, diría, empezamos a desarrollar un proceso. El problema es que en Colombia muchas veces se hacen grandes avances y posteriormente llegan nuevas administraciones y pretenden ignorar lo ya avanzado y lo ya construido. Yo creo que una de las ciudades, digamos, donde existe alguna diferencia es el caso precisamente de Medellín, pero en otras latitudes ese es el mínimo común denominador. Y yo creo que, por supuesto, entonces hay que ir documentando estas metodologías para que, por supuesto, inclusive, les decía, en una perspectiva de corto, de mediano y largo plazo, porque, por ejemplo, en el tema, decía yo, del río, pues, lo primero es la calidad del agua, y posteriormente llegamos al paisajismo, y por ejemplo, recuperaremos el Salto del Tequendama, y la gente que se suicidaba ya tendrá otra vez derecho a suicidarse con dignidad, no caer en semejante cloaca de una manera abrupta después de una vida bien desgraciada. Entonces, pero esa es una meta de largo plazo y posterior, y entonces evidentemente tenemos que sopesar ese tema, por ejemplo, con el desbalance del sistema eléctrico nacional que se pretende, por ejemplo, con una estación elevadora que allí se construye. Pero un juez realmente lo que hace es escuchar, y un controlador, yo creo que también tiene que mirar que el derecho ambiental es organizacional, que el derecho ambiental es de equilibrios y que por lo tanto no es un problema simple y llanamente de aplicación normativa, de coerción, sino precisamente de concientización, y que son procesos que por supuesto nos permiten alcanzar metas de mediano y de largo plazo posteriormente. En ese tema de las metodologías he venido avanzando, digamos, hemos conversado con algunos de la Contraloría General de Medellín, a quien nuevamente agradezco esta invitación.
la señora auditora, pues un saludo también muy especial, que tengo entendido que en fecha reciente también se hizo un evento sobre estos temas, digamos, de control fiscal ambiental. Y, por supuesto, yo creo que están dadas las circunstancias para que precisamente hagamos un diálogo fluido. La semana entrante es una buena ocasión, inclusive, de que pudiéramos insinuar una primera reunión con los ministros y que pudiéramos, digamos, avanzar en ese tema de que vamos señalando criterios y vamos de alguna manera como avalando criterios para desarrollar las metodologías para la tarea de las contralorías. ¿Cómo se relaciona concretamente un daño ambiental con la omisión de un ente auditado respecto de la responsabilidad fiscal? Veíamos la visión panorámica hasta dónde se puede llegar en el daño ambiental y por lo tanto tendría uno, digamos, nadie puede estar obligado a lo imposible. Entonces, por supuesto, si es una explotación, pues por supuesto una explotación necesariamente tiene que ser lo suficientemente rentable para cubrir, por supuesto, cualquier daño ambiental y tener, digamos, restaurar, compensar al sistema ambiental. Sin embargo, la realidad social es otro frente que se nos coloca muchas veces en el camino. El caso, por ejemplo, del río Bogotá, hay un caso de muchos años atrás, y es el caso de las curtiembres. Entonces son personas, de alguna manera, que viven de esa actividad y que viven casi que cuando el río Bogotá nace, ya en Villapinzón y en Chocontá está completamente contaminado. Entonces eso hace precisamente que se hayan tomado unas medidas para que se haga un parque ecoeficiente, para que no haya vertimientos directos al río y también pues que haya toda una labor educativa con el SENA y con el Ministerio para efectos de que las personas cambien de actividad, pero todo el que daña debe de pagar y por supuesto la explotación económica no tiene por qué el lucro socializar el daño en toda la comunidad y el control fiscal representa un poco precisamente el patrimonio público y nos representa a todos, de tal manera que quienes precisamente están derivando beneficios de una actividad en particular, por supuesto, necesariamente tienen que tener la posibilidad de cubrir el daño ambiental. En esto también debe haber toda una política pública, porque ustedes ven también, diría uno, la contradicción permanente y por eso, porque siempre miramos fraccionadamente, entonces miramos el sector minero como una gran locomotora, la industria como, por supuesto, con todos sus aspectos productivos. Miramos, entonces uno se pregunta, ¿por qué cuando hay explotación minera o por qué cuando hay explotación, por ejemplo, industrial, los municipios tienen unas retribuciones y tienen unas regalías y tienen unos impuestos de industria y comercio? Mientras que los municipios que preservan el agua para que las industrias funcionen, para que la minoría actúe, entonces esos municipios no tienen ninguna clase de compensación dentro del sistema. Entonces yo creo que son reflexiones que por supuesto caben y más en ninguna parte, con más fuerza que en Colombia, que tenemos que hacer a partir precisamente de ese conocimiento directo del control fiscal, de la realidad y de nosotros los jueces de la realidad. Yo realmente casi que se volvió inmanejable un proceso como el del río Bogotá, que tenía 73 demandantes, 73 demandados. Entonces eran 46 municipios y el resto de entidades públicas. Entonces la pregunta es, cada abogado, ustedes conocen los abogados, pues me imagino que
gran parte de ustedes son abogados. Los abogados son terribles. Entonces los abogados, cada uno trata de lucirse frente a su respectivo cliente. ¿Qué hace un juez en una audiencia con 73 demandados y cada uno echándose un discurso de que su cliente no es responsable? Por eso, lo más eficiente, y por eso se logró esa providencia, nosotros citamos la Contraloría y citamos la Procuraduría, los procuradores delegados y los contralores delegados. Los procuradores y los contralores delegados sencillamente hacían una serie de interrogaciones que el magistrado y sus magistrados auxiliares no podían realizar directamente porque no estaban presentes todas las partes y se hubiera presentado una nulidad. Pero todas esas preguntas eran de aspectos técnicos, de aspectos de competencia, de aspectos que por supuesto escapan al conocimiento jurídico, de los estudios adelantados, de los diagnósticos y sobrediagnósticos que existen sobre cada proyecto ambiental y que por supuesto llega el consultor y se lo vuelve a vender al incauto, al alcalde que acaba de llegar, al gobernador que le parece que está descubriendo el agua tibia. Entonces, por ese motivo, se hicieron unas reuniones institucionales, interinstitucionales, 50 reuniones interinstitucionales, y por eso, más que nunca, comprobé que el derecho ambiental es, por supuesto, un derecho de consenso, es un derecho de adhesión, es un derecho de sensibilización, donde cada cual tiene un sentido de pertenencia. Y entonces es muy importante, digamos, lo que se da en este momento en el mismo tema de la ejecución de la sentencia, porque salvo voces por ahí desinformadas, uno encuentra que hay una verdadera voluntad política, independientemente si dependen del gobernador, en el caso de la corporación autónoma, o si dependen del alcalde, el señor Petro, o si dependen de los 46 alcaldes o los respectivos consejos. Pero en la medida en que se crea, de alguna manera, una conciencia colectiva, se da una construcción colectiva, empezamos a entender qué es lo que debemos controlar de corto, qué es lo que debemos controlar de mediano plazo y qué es lo que debemos controlar de largo plazo. Cuando viene, por supuesto, una empresa multinacional a una explotación de los recursos extranjeros, por supuesto hay que, de alguna manera, que se sienta como en su casa, como en el fondo explotaría esos mismos recursos en una visión como la tan desarrollada y tan civilizada como puede ser la de la Unión Europea. Entonces, pero en el tema social es una gran restricción que tenemos nosotros actualmente para tomar medidas drásticas, medidas de alguna manera definitivas, y por eso viene ese papel de que el mercado no lo puede todo y que por supuesto el Estado tiene necesariamente que hacer esas adaptaciones de corto, mediano y largo plazo, que tienen que ser graduales y no pueden ser dramáticas, porque quedaría muchas personas, digamos, desempleadas y sin ninguna actividad, sin ningún medio de sustento económico. Entonces, yo diría que esa pregunta obedece, digamos, es muy interesante, pero obedece a la misma complejidad del tema ambiental. Habría que mirar caso por caso, tipología de empresa, tipología de explotación, y por supuesto, si tiene una connotación, digamos, ya existen unos antecedentes, porque por ejemplo, ese es otro problema, los grandes pasivos ambientales de empresas extranjeras que existieron en Colombia, que explotaron y dejaron un gran daño ambiental, y es un daño verdaderamente irreversible, y que por supuesto desaparecieron con posterioridad a la finalización de la explotación sin atender ninguna responsabilidad. Entonces yo creo que estamos en esa nueva etapa donde vamos a exigir con el control fiscal una responsabilidad, por supuesto, en el desarrollo económico, y creo que ese trabajo metodológico hay que hacerlo consensuadamente a partir de la auditoría, de la Contraloría, de las Contralorías y del Ministerio del Medio Ambiente, que
que yo creo que finalmente está muy entusiasmado con ese papel de articulador de una serie de, digamos, de justaposición de competencias, que son departamentales, que son distritales, que son municipales, y que por lo tanto muchas veces dificultan el que haya un solo mando o una sola orientación, una sola directriz. Pero yo creo que en el tema de metodologías también podemos lograr unos consensos. Acompañados.